Bueno, Dios me los bendiga, me los guarde, me los llene de bendiciones y los saludo en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y traemos un poderoso mensaje en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Esperando que esta palabra corra y sea glorificada, hermano, y pueda caer en su corazón y pueda hallar cabida, hermano, en su vida a diario. Amén. Por eso quiero invitarlo a que abra la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Cuando Dios quiere bendecir a alguien. Amén. Así lo he intitulado, cuando Dios quiere bendecir a alguien. Y dice, y vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden a una mujer viuda a que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beberla. Amén. Cuando vemos que llegó el profeta de Dios, hermano, a aquel lugar de Sarepta, y dice que cuando llega aquella viuda, cuando lo escucha, dice, wow, viene el profeta, y él le dice, oye, tráeme un poco de agua, que quiero beber aquella agua. Y entonces llega aquella mujer y se va gozosa, hermano, porque quizás aunque estaba pasando por momentos difíciles, el hombre le pide agua. Recuerde que desde el capítulo 17, versículo 1, Dios le había dicho al profeta que orara y que habría sequía en toda la tierra, y él le pide algo que está escaso en ese momento. Le pide agua, hermano, y ella va a traerle un vasito de agua. Y quizás cuando nosotros vemos en el capítulo 17 los primeros versículos, recuerde que él se va para el riachuelo y Dios empieza a mandarle, los cuervos le llevaban pan y carne y él bebía agua del riachuelo. Pero la Biblia dice que el riachuelo se secó y Dios le dice, vete, escóndete del rey porque de pronto te puede hacer daño y te puede matar. Y la Biblia dice que lo manda a Sarepta, le dice, levántate y vete a Sarepta porque he dado orden a una mujer a que te sustente. Y eso es lo que me trae a mí conmovido el corazón cuando usted lee esta poderosa palabra, hermano. Usted se da cuenta que ella estaba recogiendo leña, y cuando él le pide el vaso de agua, ella va corriendo a traerlo. Por eso dice el versículo 11, y dice, y yendo ella a traerle, dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él le pide un bocado de pan, hermano. Y quizás cuando nosotros miramos el versículo 12, mire lo que ella le contesta. Y ella le respondió y le dice, vive Jehová tu Dios, no mi Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado de harina. Y no tengo en la tinaja, sino un poco de aceite. Ella le dice, uy, no, yo solo tengo un puñadito de harina y solo un poquitico de aceite. Él, mientras le pidió agua, ella fue a traérsela, pero cuando ya se le metió con lo único que tenía, entonces ella dice, no, es que solo tengo un poquito de cada cosa, tengo un puñadito de harina y tengo un puñadito de aceite. El agüita con mucho gusto se la doy, pero ahorita no estoy en capacidad, porque había pensado, estaba recogiendo estas leñitas, porque había pensado ir a cocinarlas y luego comérmela conmigo y luego echarnos a morir. Porque recuerde que aquella mujer era viuda, era pobre, estaba sola y estaba resignada a aquella situación, hermano. Cuando Dios quiere bendecir a alguien y Dios manda al profeta y le dice, he dado orden a esa mujer a que te sustente. ¿No ha visto que a veces Dios pone en el corazón cosas a personas que ni siquiera aún son de la iglesia y los pone a hacer obras como hombres de Dios, hermano? Hacen obras justas como si fuera un hombre de Dios, porque Dios pone cosas, hermano, en las personas, y ella no lo reconoce como su Dios, hermano, sino que ella la reconoce y le dice, Jehová tu Dios. Entonces, cuando él le pide el bocado de harina, y uno dice, wow, pero quizás el profeta estaba en mejores condiciones, estaba comiendo pan y harina.
Pero hermano, Dios quiere probar los corazones. Dios quiere saber cómo tenemos nuestro corazón delante de Él, si queremos la bendición, hermano, porque muchas veces le pedimos a Dios, Señor, bendíceme con abundancia o bendíceme con los alimentos, pero cuando llega otro necesitado no queremos compartir la bendición, y es cuando Dios quiere bendecir a alguien. Por eso cuando alguien te toque la puerta o veas la necesidad, no, y si sientes de parte de Dios, hazlo, hermano, porque Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir tu economía, amén. Y la Biblia dice que ella le dice, no, pero es que solo tengo un poquito. Y la Biblia dice que Elías volteó y le dijo, bueno, ve a la cocina y entonces hazme a mí primero y luego te harás para ti y para tu hijo. Y viene la pregunta de todo el mundo y dice, pero ¿cómo le va a pedir sabiendo que el profeta era sostenido por Dios? Pero ¿cómo le va a pedir? Es que Dios mira la intención del corazón y el profeta le dice, hazme a mí primero. Y el versículo 14 viene la promesa de parte de Dios, y nunca más escaseará la harina ni el aceite en tu hogar. Nunca más. Pero cuando tú miras el versículo 14, tiene algo bien bonito y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite no se vaciará de la vasija, no, nunca más, hasta que Jehová haga llover nuevamente. Él le dice, hasta que Jehová haga llover nuevamente, no escaseará. O sea, no será para siempre, pero hay promesas que Dios nos hace para siempre. ¿Y cuál es la verdadera enseñanza de esto? Que aquí es donde vamos. La Biblia dice que hasta el versículo 14, 15 y 16, la Biblia dice en el 16 se hace una confirmación y dice, y Jehová mantuvo la promesa que hizo aquella mujer y nunca más volvió a escasear hasta el tiempo que Dios dijo. Nunca más volvió a escasear ni la harina ni el aceite. Por eso es que cuando vemos, hermano, que cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice de corazón. Recuerda que en el versículo 17 la Biblia dice que el hijo de aquella viuda cayó enfermo, hermano. Y cuando a veces nos ponemos en esa situación, imagínense, el profeta está ya comiendo todo el tiempo, escondiéndose porque el rey Acán de pronto lo quiere matar y Dios le dijo que estuviera allá en ese lugar. Y imagínense cómo se cuestionaba y decía, Señor, pero esta viuda está pasando por momentos de tribulación, he venido. Y ella lo mira en el versículo 18 y le dice, para traer a mi memoria mis iniquidades. Ya terminando el versículo 18, mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Y quizás cuando ella le empieza a cuestionarlo, hermano, y a decirle, ¿por qué has venido a mi casa? Bueno, tenemos alimento, pero ¿de qué me sirve el alimento? Porque el alimento no lo es todo en la vida, hermano. Hay gente que cree que porque tiene casas, carros, eso lo es todo, tiene lo económico definido. Hay un regalo más poderoso de parte de Dios, que es la salvación de nuestra alma. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice completamente, amén. Por eso es que cuando tú ves el versículo 22 de este capítulo, que el milagro está más grande, está a punto de acontecer, y dice el versículo 22, dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y dice, y revivió, y el niño le volvió el alma y volvió a revivir. ¡Ah, wow! Y aquella viuda estaba viendo la gloria de Dios, aquella viuda que ya había reconocido, decía, Jehová tu Dios. Miren lo que termina diciendo en el versículo 24, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque las promesas que había hecho él no era solo traerle provisión económica, hermano, sino traerle salvación a aquel niño que quizás iba a morir de una de otra manera, porque recuerde lo que le dice ella en el versículo 12, le dice, vamos a comernos el último bocadito y ya nos vamos a echar a morir. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, hermano, y Dios tiene un propósito en la vida de alguien, Él lo cumple, hermano, pero es necesario que tú y yo aprendamos a conocer ese propósito de Dios. Es necesario que cuando nosotros veamos la necesidad en alguien, hermano, nosotros no digamos, ¡ay, qué pesar del hermano, que Dios lo bendiga! No, que nosotros podamos poner un granito de arena y podamos bendecir a aquel hombre o a aquella mujer que está pasando por un momento de dificultad. De pronto es que Dios te puso a ti para que seas de bendición a aquella persona. Dios puso a aquella viuda que no tenía nada, hermano, para que bendijera al profeta. Dios hace cosas que para los ojos de los hombres son locura, hermano,
pero Dios tiene propósitos en medio de esas cosas, hermano. Por eso es necesario que tú y yo nos metamos en el propósito de Dios. Le digamos al Señor que queremos ser de bendición para otros, porque por eso el apóstol decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano, porque aprendió a soportarlo todo. Y dice que nos podrá separar del amor de Cristo: hambre, escasez, persecución, espada. ¿Qué nos podrá separar? Desnudez, nada nos podrá separar. Cuando tú ves que la verdadera bendición que tienes es la salvación de tu alma, tú tienes que aprender a conservar eso. Y por eso esta mujer viuda, la verdadera bendición no estuvo en que tuviera alimento en su alacena. La verdadera bendición fue que la cogió completa y alcanzó la salvación para su hijo, porque igualmente se iba a morir. Por eso nosotros nos tenemos que gozar en esta salvación. Por eso, si tú has perdido el gozo de la salvación, hay gente que se van a salvar, hermano, y son salvos, pero perdieron el gozo de la salvación. Por eso el rey David le decía: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Recuerdes, cuando Dios quiere bendecir a alguien,